Bueno, entonces bienvenidas y bienvenidos a esta última fecha del 13º Congreso de Enseñanza del Diseño, organizado por la Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo. Esta es la Comisión A16 de Diseño para Educación, y les doy la bienvenida formal a todas y a todos. Gracias por sumarse de tantos países amigos, cercanos y no tan cercanos. Y bueno, como venimos comentando desde digamos, desde estas sesiones que se han organizado en pandemia, siempre el pro y los contras, ¿no? El pro es que siempre no hemos parado a hacer esto, y acá estamos en una fecha más, una semana más del diseño con ustedes, y lo cual nos parece importante para no perder los vínculos y para seguir en contacto y seguir viendo, a pesar de los avatares que hemos tenido mundiales, cómo nos estamos llevando con esto de la enseñanza y la educación, cómo los espacios se transforman y retransforman, lo virtual y lo presencial. De eso seguramente hablaremos, entre otras cosas, hoy. Y bueno, formalmente me presento. Yo soy Alejo Arcela Cárcova, eh, trabajo coordinando las publicaciones académicas y la maestría en gestión del diseño de la facultad, junto a su coordinadora, que es Fabiola Nock, y también soy docente especializado, soy diseñador industrial especializado en historia del diseño, acá en esta casa, como también en la Universidad de Buenos Aires y en el Instituto de Tecnología ahora. Así que bueno, tengo como interesante, como un amplio panorama del mundo académico acá, por lo menos en Capital Federal, en Buenos Aires. Así que bueno, desde ese lugar espero poder aportar algo y tomar algo de lo que ustedes están diciendo como para enriquecer. Una última cosa que sí vengo pidiendo a partir de esta semana del diseño, a cada comisión que he coordinado, es, si en la medida de lo posible, puesto que ustedes seguramente en sus exposiciones van a mencionar autores con quienes han dialogado para poder armar estas ponencias, sería muy enriquecedor y democrático que al finalizar sus ponencias puedan en el chat poner al menos los autores principales, como para circular ese conocimiento, si les parece, ¿sí? Por más que sean clásicos o no, con que pongan el apellido del autor citado o el nombre y el libro citado, creo que siempre es beneficioso para todos. Así que bueno, sin más, y siendo que no está el primer grupo, arrancamos contigo, Thais, ¿qué te parece? Tudo bem. Bom dia a todos. Estou muito feliz por estar aqui com vocês no 17º Congresso. Espero que vocês consigam me compreender bem. Eu sou aluna da Universidade Unesp de São Paulo e ela está presente em 24 municípios do estado de São Paulo e possui 150 cursos. Meu nome é Thaís da Rocha Martins Camargo e hoje, especialmente, eu vou falar sobre design e educação. O projeto a qual vou abordar tem o título As Cores no Processo de Educação de Aprendizagem na Musicalização Infantil. Este é um trabalho referente ao meu processo de conclusão de curso, no qual eu estive a pesquisar formas de fazer o ensino musical ser mais lúdico para crianças, porque aprender música não é algo tão fácil, não importa a idade, a meu ver, e perguntando para algumas pessoas também, todas passam pela mesma dificuldade. Então, para ensinar crianças, eu precisaria conseguir algo um pouco mais lúdico para conseguir fazê-las entender com um pouco mais de facilidade, visto que temos algumas dificuldades nesse processo até chegarmos ao espaço que a gente quer, de compreensão total da música. E aprender música, seja qual for a idade, vai nos ajudar a desenvolver mais nossas capacidades cognitiva, mental,
nos ajudar a nos desenvolver melhor em vários aspectos da nossa vida, visto as possibilidades que a música abre para nós. No Brasil, diferente de alguns países orientais que costumamos ver, não existe o costume de inserir o aprendizado de música nas crianças logo cedo, né? Então, isso acaba sendo um pouco triste, visto os benefícios que a gente poderia ter ao trazer o ensino de música de uma forma mais precoce, que, como eu disse, ela pode contribuir no desenvolvimento social, cognitivo, motor, vai aprimorar a linguagem oral quando é estimulado a cantar, ela nos ajuda no desempenho escolar por diminuir o déficit de atenção e promove um pouco mais de disciplina. Voltando um pouco assim na história, para a gente entender o nome das notas, elas foram nomeadas por um célebre músico chamado Guido d'Arezzo. Ele aproveitou a primeira sílaba do hino a São João Batista, que era escrito em latim. Aí ele pegou a primeira sílaba de cada frase, que no caso seria ut, ré, mi, fá, sol, lá e si, que no caso si é a junção de das duas primeiras letras de duas frases, e criou o nome das notas musicais. No entanto, a primeira nota, que era ut, era um pouco difícil de ser cantada, então ela passou por um processo de mudança e recebeu o nome de dó posteriormente. Em relação às cores, elas são algo que são presentes em nossa vida o tempo inteiro. E cores são percepções visuais que as células cones dos nossos olhos transmitem ao nervo óptico e dão as impressões que vão direto ao nosso sistema nervoso. Elas são impressões e sensações visuais que captamos ao ver a luz refletida nos objetos. E as cores podem influenciar o mundo ao nosso redor, trazendo sensações de alegria, medo, conforto. Então, pensando nisso, eu resolvi juntar as cores e a linguagem musical, criando um novo meio de comunicação para facilitar a didática de ensino para as crianças. E segundo Willem Flusser, em 2007, na página 128, somos envolvidos por cores dotadas de significado. Somos programados por cores que são um aspecto do mundo codificado em que vivemos. Logo, ela é um importante meio de comunicação. Então, juntando o meio de comunicação das cores e mais o meio de comunicação de uma partitura, temos um terceiro meio que seria a junção das duas coisas. Então, em maio de 2021, surgiu o desejo de criar um projeto para facilitar o ensino de música. Então, tendo como voluntária uma criança de 6 anos, que estava iniciando a sua vida escolar, eu fui aplicando alguns métodos para ver se faria sentido a minha linha de pensamento, de juntar as cores com os símbolos musicais para facilitar o ensino. Então, para esse projeto dar certo, eu destinei 40 minutos de aula para essa criança, essa voluntária de 6 anos, e dentro desses 40 minutos, 20 minutos era destinado ao ensino, e os outros 20 minutos era para tentar manter a atenção dela ali na aula, porque estávamos em pandemia, as crianças de hoje em dia já estão um pouco mais dispersas, com mais facilidade, então isso também foi um desafio, conseguir manter a atenção da criança e colocar algo novo no pensamento dela, que seria a música, só que de uma forma que pudesse ser interessante para ela. Então, eu pude perceber que com as cores e a música ali para o ensino das crianças, fica mais fácil dela conseguir assimilar e compreender, porque o cérebro acaba fazendo uma associação um pouco mais fácil.
Esse foi o meu projeto. Eu espero que vocês tenham conseguido compreender. E qualquer dúvida, eu vou deixar meu e-mail no chat. Muito obrigada. Gracias, Thais. Ahí estoy viendo que vos formás parte del equipo de Ana Bea, de Andrade. Pode repetir, por favor? Sí, que estoy viendo que dentro de tu grupo estaba Ana Beatriz Pereira Andrade. Sim, ela foi minha orientadora. Ah, ok, sí, sí, está bien. No, no, la Ana la conozco de todas las ediciones casi, por eso. Sos discípula de ella, digamos. ¿Sí? Sim, sim. Buenísimo. Bueno, bárbaro, muy bien, muchas gracias por la exposición. Después retomo algo porque soy músico también, así que está bueno para hablar Ah, que legal. en relación a los mundos que se encuentran, la música y la educación y la enseñanza. Bárbaro, gracias. Bueno, bien, entonces seguimos con... ¿está Mariel? Sí, Sí, claro, aquí estoy. acá está. Muy bien. Bárbaro, A cuando ver, quieras. Son 13, así que sí, dale, tienen 10 minutos de tiempo. Gracias. claro que sí. Un segundo, nada más cargo mi presentación. Bueno, mejor dicho, las imágenes. Y listo. Ok, muy bien. Bueno, pues buen día a todos. Mi nombre es Mariel García Hernández. Vengo en representación de la Universidad de Monterrey. Y el día de hoy les voy a platicar sobre la implementación de la metodología de diseño de experiencia de usuario implementada en el desarrollo de proyectos arquitectónicos. Este proyecto nació de pues la necesidad de poder plantearles a los alumnos, en este caso a los chicos de arquitectura, diseño arquitectónico, pues la importancia de pensar en la persona que va a habitar el espacio. Esta clase la compartían con chicos de diseño de información y animación digital. Entonces la idea era, primero, que tuvieran como esta visión de que sí, claro, a veces los proyectos arquitectónicos llegan por encargo, ya sea del gobierno, de alguna inmobiliaria, de, no sé, un cliente privado, pero muchas de las veces se deja fuera las necesidades, no solamente del espacio, de cuánto debe medir cierta cosa, sino de cómo está experimentando, vaya, el espacio, el habitante, ¿no? Entonces, primero este era el primer punto. Y el segundo era que ellos pudieran contemplar la idea, ¿no?, de este desarrollo a partir de la intervención de otras disciplinas. Por ejemplo, si estaban trabajando lo que es un centro comercial, bueno, pues me voy a auxiliar de un diseñador de información para que me pueda trabajar todo lo que es el sistema de orientación, la señalética. O si estoy trabajando un espacio urbano como un parque, pues también considerar, ¿no?, el tema del paisajismo. Como que la intervención de estas disciplinas dentro de su quehacer. Entonces, me di la tarea pues de investigar lo que es la metodología complementaria del diseño de experiencia de usuario. Más adelante en el chat les haré llegar toda la bibliografía. La verdad no recuerdo todos los autores que chequé porque son un montón, pero bueno. Entonces la propuesta que se trabajó en clase fue esta, ¿no? Fue a partir de la metodología del diseño centrado en el usuario, utilizar herramientas para poder ir completando cada fase, que tenemos definición, observación, análisis, ideación, el prototipado rápido, el testeo y las mejoras. Ok, el proyecto que ellos trabajaron fue el rediseño de un estacionamiento escolar, donde ellos tuvieron que ir al estacionamiento, definir el problema, observar, ¿no?, cuáles eran pues estas áreas de mejora, ¿no? Los espacios del estacionamiento en sí para los coches, que si tantito te echabas para atrás ya atropellabas a un niño que iba caminando con su mamá para salir del colegio, la logística interna de estar esperando que te dieran a tu hijo, a tu criatura, ¿no? Era todo un rollo ahí, ¿no? Entonces los chicos se lanzaron a observar, a definir este problema y lo hicieron a través de las herramientas que les presento, ¿no? Framing the problem, personas y escenarios. Framing the problem lo que sirve es como enmarcar realmente la problemática a la cual nos vamos a enfrentar. Limitantes, temas de tiempo, las expectativas, cuáles son las posibles soluciones de una idea, de una forma, perdón, como rápida, ¿no? Después sigue la etapa de observación. A partir de lo que yo definí que es mi problema, cómo podría solucionarlo, tengo que ver quiénes son estas personas, en este caso, que van a interactuar con el espacio, que van a estar, ¿no?,
experimentando este inmueble, ¿no? Este pedazo espacial, siempre les digo, ¿no? De la Tierra, que tiene que, pues, cumplir su funcionalidad, sí, tiene que ser estético, pero sobre todo tiene que solventar las necesidades de las personas que van a estar, pues, interactuando con esto, ¿no? Y aquí utilizaron lo que se llama personas escenarios. En personas, literalmente, es como definir al humano, desde sus miedos, qué espera del espacio, cómo le gustaría experimentarlo, ponerle un nombre, una edad, un contexto familiar, laboral, etc. Y a partir del perfil, ¿no? De lo que nos arroja personas, seguimos a escenarios. ¿Cómo viven el día a día el espacio en donde se está interactuando? ¿No? Y a partir de estas dos herramientas, nos lanzan un montón de ideas de, a ver, si yo lo que espero es recoger rápido a mi hijo en temas de logística, ¿no? Sin tener miedo que me atropellen, otra madre de familia que está echando de reversa, o lidiar con el tema del flujo peatonal, bueno, ok. Entonces estas ideas, estas posibles como soluciones, pero más puntuales de las expectativas que debía cubrir el espacio, las fueron bajando en el Affinity Wall, que es básicamente una pared llena de post-its, donde los chicos iban agrupando todas estas ideas de acuerdo a su naturaleza. Ok, esto tiene que ver con la experiencia del usuario o del habitante en el espacio. Esto tiene que ver con temas de confort. Esto tiene que ver con temas de movilidad. Esto tiene que ver con el tema de la señalética. Entonces los chicos fueron como que armando estos clústeres de información, ¿no? Que les dieron pauta a desarrollar un mood board, en donde ellos, bueno, ya visualmente, a ver, encontrar inspiración de cómo ellos consideran que podrían solucionar ya el espacio, ¿no? Bueno, vamos a proponer la idea de un piso subterráneo para que ahí se puedan estacionar, la parte de arriba sea totalmente peatonal, porque estamos trabajando con niños que se la pasan jugando, lo que la mamá platica ahí con la otra mamá para ponerse de acuerdo de lo que van a hacer, no sé, el fin de semana, el trabajo en equipo, la comisión del colegio, vaya, todo ese tipo de actividades que resultan parte de, la experiencia de tener a un niño en el colegio, ¿no? Ya sea en edad primaria, secundaria o kinder. Lo interesante de esto es que intervenían, como les decía, alumnos de arquitectura de interiores, diseño de información y animación digital. Entonces, ellos se tenían que alimentar en esta parte de lo que el otro equipo hacía. Por ejemplo, los arquitectos tenían que ir con los diseñadores de información y decir, oye, mira, necesito una señalética acá que le diga a la mamá que ese es el flujo peatonal, ¿no? O necesito para ti, animador digital, que les digas cómo implementar el uso de código QR. Porque en este momento del proyecto estábamos en pandemia. Entonces, para agilizar en teoría, recoger a los niños, pues se trataba de auxiliar de menos contacto posible, ¿no? Entre profesores, el encargado, los papás de familia y los niños. Entonces, bueno, había una dinámica QR ahí bien extraña, porque pues realmente no había la información necesaria y no hacía match, que era lo peor, con los pasos que se estaban determinando para cada momento del espacio. O sea, era un revoltijo impresionante, ¿no? Bueno, después de haber nosotros definido un mood board, tanto de cómo queremos modular el espacio, cómo nos imaginamos el tema del confort, porque pues estar parado a las 2 de la tarde aquí en México, el solazo es, pues bueno, impresionante, ¿no? Puedes freír yo creo un huevo ahí. Entonces, pues pensar en temas de confort, de que hubiera pues arbolitos, que hubiera pues este flujo también que permitiera pues refugiarte un poco en lo que estás esperando en la fila, bueno, vale. Y después de esto sigue la etapa de prototipado rápido, donde ellos empezaban a hacer sketches, ¿no? Por equipos empezaron a hacer sus bocetos, iban subiendo de nivel, por decirlo así, un nivel de complejidad de estos bocetos y de detalle conforme íbamos aprobando cuál era la mejor idea, cuál era la más viable, abogando por las necesidades del usuario, la funcionalidad del espacio y obviamente las limitantes de pues el lugar donde estábamos diseñando. Y por último pasamos a lo que era el modelado 3D y maquetas. Para los arquis, obviamente, pues tenían que hacer la representación del espacio, cómo se iba a ver, ¿no? Y para también los diseños de información, pues temas de impresión, del material de la señalética, los de animación digital, bueno, pues por lo menos el storyboard un poquito más desarrollado, ¿no? De cómo iban a presentarle la información, porque dentro de las personas que habíamos definido había niños, había padres de familia que iban súper apurados, ¿no? Que porque la comida, el trabajo, lo que sea, o también los abuelos, que es una práctica muy común aquí en México, no sé en otros países, pero que los abuelos vayan por los niños.
y los abuelos de tecnología en ese momento pues estaban hasta acá y luego les pones un código QR en una aplicación muy complicada, había que facilitarles la vida. Entonces lo que hicimos fue generar como este prototipo final, en teoría, ¿no? Por motivos de la materia no daba más para testearlo con el usuario y para llevarlo ya a un tema ya de diseño, de experiencia de usuario en la aplicación, en la señalética, pero la propuesta es que se le dé continuidad en otras materias, donde ellos puedan seguir trabajando con este tipo de proyectos, ¿no? Y puedan como que verlo un poquito más planteado, que esto es algo viable que se puede plantear en un ámbito profesional. Claro, esto no nos exime del hecho del presupuesto, ¿no? ¿Cómo vamos a probar un espacio chin? Ya lo hice, ¿no? Y lo voy a tener que volver a tirar. Pues no, obviamente eso no es posible, pero sí, al menos a través de la maqueta, poder estar comprobando la hipótesis que se planteó en Framing the Problem. A partir de esto que yo les estoy platicando, lo que buscamos, ¿no? Es que pues ellos puedan, o bueno, fomentemos en ellos la funcionalidad, ¿no? De la estructura y la forma del espacio arquitectónico con base a las necesidades, pues, de las personas que lo van a habitar. Insisto, es algo que pasa de largo a veces, ¿no? Es una práctica muy común que se hace en casas para no ser habitadas cómodamente por sus usuarios, cuando les espacio realmente es un lugar donde nos desarrollamos, es un lugar donde vivimos nuestra vida, nuestro día a día, ¿no? Y a veces lo pasamos pues muy, muy de largo, ¿no? Otra cosa que queríamos hacer pues era que ellos tuvieran esta conciencia de que se diseña para personas que tienen ciertas expectativas, personas que tienen sueños, que tienen, vaya, pues que tienen la idea de una experiencia, aunque no sea consciente de, ay, quiero venir a disfrutar de este espacio, pero es lo que mínimo se espera, ¿no? Y plantear en ellos la semilla de para quién se diseña. Poder que ellos puedan voltear a ver al otro, ver al usuario, al habitante, como a alguien externo, independiente a ellos, a sus gustos, a su contexto, a sus necesidades, que es una de las cosas que pues más batallamos, ¿no? Que puedan voltear a ver a la otra persona y puedan que puedan como que desarrollar esta responsabilidad social, ¿no? Dentro de una postura más ética, más consciente de cuál es el verdadero fin del diseño, y en este caso, del objeto arquitectónico que se está trabajando, ¿no? Y bueno, eso es lo que yo les quería compartir el día de hoy. Es poquitillo tiempo, pero bueno, espero haber sido clara, espero haberme explicado. Les dejo aquí mis datos, por si quieren profundizar conmigo el tema. Bueno, pues aquí está un código QR, mi correo institucional y también en redes sociales me encontrarás. Gracias. Gracias a vos, y sí, sí, fue clarísima la exposición, muchas gracias. Después retomamos alguna cosa, yo ya anoté algo. Bueno, seguimos con Paulo. ¿Estás ahí? Paulo, Miguel Paulo o Sí, vos. Miguel Paulo? ¿Cómo? Miguel Paulo. Miguel. Es tu turno, cuando quieras. É que o meu lá tá no... Sou o quarto. Estou o quarto ou quinto a apresentar, não o terceiro. Es que no está la otra expositora, Mireya no está. Não entendi. No está, la tercera no está, es tu turno. Ah, ok. Tá. Desculpa. Então, bom dia a todos. Meu nome é Miguel Bonapaulo. Eu sou angolano. Eu moro no Brasil e sou estudante de mestrado em design na Universidade da Unesp de Bauru, em São Paulo. Então, a minha pesquisa ele tem a ver com o tema do analógico ao digital. E o subtema é valores imateriais e imateriais. Essa pesquisa é parte de um recorte que eu fiz da minha dissertação de mestrado, onde eu faço estudo sobre design centrado no público infantil. Então, aqui onde eu faço análise dos valores materiais e imateriais, é tudo voltado ao público infantil, né? Centrado ao processo ou a questões pedagógicas, onde eu faço análise de plataformas digitais e objetos físicos. A minha pesquisa
ele se desenvolveu, né, por meio de duas problemáticas. A primeira problemática é por que não pensar sobre os valores materiais e imateriais quando se cria objetos voltados para o público infantil. E a segunda problemática é como trazer os brinquedos do chão para uma plataforma digital a ponto de motivar e educar as crianças. Então, aqui o objetivo é justamente tentar analisar como as crianças se relacionam com os objetos no dia a dia, né? Digo, objetos físicos, palpáveis, para levar eles para um ambiente totalmente digital. Nós percebemos que no período da pandemia nós tivemos um retrocesso na educação infantil, justamente porque as crianças foram obrigadas a imigrar nas plataformas digitais. Só que essas plataformas digitais, hoje em dia, elas são pensadas simplesmente para adultos, não para crianças. Então, as crianças encararam muitas dificuldades em se relacionar com essas plataformas. E tivemos uma queda na educação. No Brasil, houve um registro de uma queda, né, sobre processo de aprendizado infantil depois da pandemia. Não só no Brasil, como nos outros países. E Angola também. Teve um grande retrocesso. E na sequência da pesquisa, a gente definiu a justificativa, né, que é da pesquisa. Ao decorrer da pesquisa, nós decidimos nos centrar em duas teorias, o DCU ou o DCC. Nós percebemos que o DCU, que é o Design Centrado no Usuário, né, ele passa a ser um tema muito abrangente, por mais relevante que ele seja, né? Porque nós percebemos que os objetos e os brinquedos infantis, né, tanto do analógico quanto do digital, eles precisam de uma análise profunda e isolada. Por isso que a gente decidiu se focar no DCC, que é Design Centrado na Criança. O DCC já é uma teoria, né, bem fundamentada, bem analisada, né, tanto no Brasil como fora do Brasil. Depois da justificativa, né, de a gente decidir aonde íamos partir com a nossa pesquisa, nós definimos os objetivos. O objetivo não foi o objetivo geral, mas sim o objetivo central da pesquisa. Nós nos colocamos em dois objetivos. O primeiro objetivo é limitar o impacto, né, negativo das ações humanas sobre as crianças, sobre a educação infantil e sobre a sociedade. Aqui, quando falo sobre o impacto negativo das ações humanas, eu me refiro simplesmente ao impacto das ações dos adultos, né? Então, quer dizer, tentar isolar os adultos das crianças, porque hoje em dia, né, nós percebemos que as crianças elas consomem de maneira exorbitante, né, as plataformas digitais projetadas e pensadas para serem usadas pelos adultos. E o segundo objetivo é justamente fazer uma análise, né, sobre os comportamentos das crianças relacionados aos objetos, tanto digitais quanto analógicos, e promover a ideia de pensar uma nova forma de projetar e produzir brinquedos voltados ao resgate das interações sociais, envolvendo diretamente a criança e a tecnologia. Aqui é justamente fazer uma análise sobre os comportamentos das crianças, né, envolvendo as tecnologias, como as crianças se relacionam com as tecnologias. Nós percebemos que as crianças têm muito mais facilidade de se relacionar com os objetos palpáveis do que objetos digitais. Então, esse foi um dos objetivos da nossa pesquisa. Depois do objetivo, a gente definiu a metodologia. A nossa metodologia ele partiu da delimitação comparativa, né, de dois grupos. E esses grupos grupo adulto e grupo infantil, né, nesse caso as crianças. E a metodologia ele partiu da análise teórica, quer dizer, a nossa análise foi estritamente teórica, não foi prática. Né? Nós percebemos que as crianças, né, elas diferem dos adultos em suas escolhas e ações em qualquer plataforma digital. O que funciona para adultos, né, muitas vezes, ou a maior parte das vezes, não funciona para crianças. Então, esse foi o nosso ponto central. E com isso, a gente pegou 5 diretrizes, né, para fazer todo esse levantamento das diferenças que existem entre público infantil e público adulto. Essas 5 diretrizes eles já foram fundamentadas, já foram estudadas por uma autora, uma pesquisadora, Idla, né, uma holandesa, e ela trabalha justamente com design centrado no público infantil, tentando entender como as crianças se relacionam com as plataformas digitais. E ela desenvolveu essas 5 diretrizes que nós aproveitamos para fazer essa análise comparativa. Essas 5 diretrizes eles se delimitam por
desenvolvimento físico, né? O objetivo era fazer uma análise do desenvolvimento físico, tanto infantil quanto adulto, desenvolvimento cognitivo, fazer uma análise do desenvolvimento social e também fazer uma análise sobre o processo de concentração, né? E sobre experiência. Aqui, quando falo de experiência, eu não falo de experiência de vida, né? Os adultos, quanto a experiência de vida estão bem mais avançadas que as crianças. Aqui eu falo de experiência de relacionamento. Como as crianças se relacionam com as plataformas. Nós percebemos que os adultos, eles têm uma experiência de relacionamento com formas digitais muito abrangente. As crianças, elas estão, assim, a sua experiência com a plataforma digital é muito por base de curiosidade, né? Então, elas não têm uma experiência muito fundamentada. Então, nós percebemos que as crianças, eles se relacionam muito bem com objetos analógicos do que objetos digitais. E com isso, nós entendemos que era necessário pegar todo essa bagagem, toda essa experiência que as crianças têm com objetos analógicos, trazer esses valores para um ambiente totalmente digital, já que nós estamos numa era completamente digital. Daqui a alguns anos, algumas aulas, algumas escolas vão ser totalmente digitalizadas. E, por fim, né, nós chegamos em considerações finais. Consideração final, né, para fechar o assunto, né, que a gente não concluiu o assunto, mas era simplesmente para dar um fechamento. Nas considerações finais, nós percebemos que o DCC, que é o Design Centrado na Criança, quanto o DCU, que é o Design Centrado no Usuário, eles são, até o momento, só permitem estudo que envolve preocupações diretas ao comportamento das pessoas, principalmente da criança, em relação ao meio e a si mesma, né? Esses dados, né, eles são relevantes para a aplicação de avanços das tecnologias, tanto na educação infantil e na vida dos infantos juvenis como um todo. Então, essas duas teorias, eles são fundamentais para fazer um estudo tanto voltado para o público infantil, simplesmente, mas também voltado para o público adulto. Mas aqui seria justamente fazer uma análise como os adultos podem se relacionar com as crianças ou se envolver com as crianças. Eu digo aqui os adultos, pais, professores, né, educadores e encarregados. Aquelas pessoas que são responsáveis por crianças. Nós também devemos pensar nela e como fazer com que elas se motivem a ponto de instruir essas crianças a consumirem a plataforma digital de maneira mais segura. E, por fim, né, nós concluímos que o apego seguro, né, fornece às crianças um modelo interno de funcionamento que é base para a exploração do mundo e para relações seguras com os outros e com os brinquedos, baseando-se em experiência de segurança e aceitação familiar também, orientando a criança sobre como se comportar e o que esperar de outras relações fora do seu familiar. Então, quando uma criança ela é orientada a lidar ou a usar uma plataforma digital, né, ela ganha, né, na verdade, uma segurança de se relacionar com essas plataformas. Eu digo aqui não qualquer plataforma. Devem ser plataformas pensadas exclusivamente para ser usada por crianças. Né? Mas hoje nós estamos numa era que as crianças elas consomem plataformas pensadas por adultos, que é um perigo no processo de aprendizado e também pode fornecer nas crianças uma grande possibilidade de insegurança e problema psicológico. Então, essa é a nossa conclusão, esse é o nosso fechamento do nosso artigo. Muito obrigado. Meu nome é Bona Paulo. Depois eu vou deixar meu e-mail na mensagem do Zoom. Muito obrigado. Bueno, gracias. Muchas gracias, Bona. Bueno, bien, seguimos con Lina, ¿no? Entonces. Hola, ¿me escuchan? Sí, pero no te vemos. Sí, ya, ahí prendí la cámara. Ahí ya. Listo. Gracias. Ya. Bona, si después podés compartir en el chat la autora que mencionaste, la que hizo la teoría. Sí, compartilhar. Gracias. Bien, Lina, ¿qué hora es? Y 36. Bueno, cuando quieras, 10 minutitos. ¿Listo? Vale. Bueno, buenos días a todos ustedes. Mi nombre es Lina María. Soy estudiante de diseño gráfico de la Universidad CESMA, que es en la ciudad de Pasto, aquí en Colombia.
Bueno, mi proyecto, como ya se pudo mencionar, es el diseño de una maleta didáctica para fomentar lo que es la educación sexual integral en niños y niñas de edades que van desde los 5 hasta los 7 años aproximadamente, y el público en el cual se ha puesto para aplicar y testear esta maleta es el Colegio Liceo de la Merced Maridías, también de la ciudad de aquí de Pasto. Bueno, para comprender un poco más acerca del diseño de este artefacto y los resultados que ha arrojado esta investigación hasta el momento, es importante que entendamos pues, dos conceptos fundamentales. Por un lado, el concepto general de lo que es la sexualidad y por otro lado, el concepto de la educación sexual integral. La educación sexual integral, pues obviamente es un proceso que cuenta con un plan de estudios que generalmente da a conocer los aspectos físicos, biológicos, emocionales y demás que componen a la sexualidad humana. Y justamente la sexualidad humana es una esfera que abarca diferentes dimensiones de la persona, las cuales van desde la parte social, la parte emocional y conductual, y también esta forma pues parte importante y es un componente fundamental del ser humano desde que nace y a lo largo de toda su vida. Bueno, según estos conceptos, la sexualidad no siempre se ha visto como un tema bastante abierto, bastante normalizado, sobre todo en un público como lo son los adolescentes y lo son los niños. Entonces, ¿qué pasa? Al tener a la sexualidad ciertamente vista desde una actitud evasiva, se genera y se trata como un tema tabú. ¿Esto qué pasa? Haciendo que esta se trate desde el método del silencio y de la censura y que los padres no hablen de este tema de manera tan abierta, haciendo que cuando una persona, por ejemplo, ya llegue a una etapa de adultez, crezca desconociendo aspectos fundamentales que debieron ser vistos tanto en su adolescencia como en su infancia. Y es justamente la infancia que es el público en el cual se enfocó este proceso investigativo, al cual va dirigido, que pues es una etapa bastante fundamental en el proceso de crecimiento, en la parte conductual e intelectual de cualquier ser humano. Para la investigación se decidió trabajar con las etapas preescolar y escolar, que son niños que van aproximadamente de la edad de 5 a los 11 años, pero cerrándolo un poco más, para el testeo de la maleta se trabajó con niños que van desde los 5 hasta los 7. La etapa preescolar y escolar, pues generalmente son dos etapas que están caracterizadas por la exploración, la curiosidad y la observación que tienen los infantes en cuanto al desarrollo y la adaptación que tienen estos de su propio, pues de su mismo entorno y todo lo que les rodea. Sin embargo, pues aquí ya es lo que surge, en este caso el problema de investigación, el cual pues está dirigido a que los niños ciertamente pueden llegar a tener problemas de comportamiento debido a la ausencia comunicacional que tienen al tratar esta temática en las aulas de clase. Esto no solamente está dirigido a un público particular, como pueden ser niños de ciertas condiciones o digamos de ciertas condiciones o estilos de vida, sino que puede ser un poco más generalizado y se puede presentar en diferentes niveles socioeconómicos, en diferentes culturas, estilos de vida y demás. Estos factores obviamente afectan el desarrollo y generan, por ejemplo, experiencias traumáticas en los niños que obviamente ya cuando crecen pues deben ser tratadas de una manera un poco más delicada. Y es aquí donde surge pues la pregunta de investigación, que en este caso es de qué manera se puede fomentar el aprendizaje de la educación sexual integral en niños a través del uso de una maleta didáctica. Y entonces es aquí donde se entra a hablar acerca de la educación sexual en la infancia. Entonces en este caso la maleta lo que busca es dotar a los niños acerca de conocimientos, datos, habilidades y toma de actitudes y valores para que ellos desde pequeños puedan empoderarse en cuanto a lo que es su propia salud, su bienestar y su dignidad. Para la creación de este artefacto se tomaron dos herramientas fundamentales, que por un lado tenemos lo que es la pedagogía infantil y por otro lado las estrategias de comunicación. La pedagogía infantil nos permite separar las necesidades académicas de los niños con lo que refiere a la adquisición de sus conocimientos y sus intereses personales en cuanto al desarrollo de su comportamiento y su personalidad. Y por otro lado, otra herramienta que se toma en consideración es las estrategias de comunicación basadas desde el diseño y pues de la misma comunicación, porque estas obviamente permitieron solventar las necesidades en esta etapa de crecimiento que pues es la niñez intermedia o edad escolar.
y preescolar. Además de esto, para el proyecto se inculcó lo que son las cátedras educativas a través del uso del material didáctico que contiene la maleta. La maleta como tal contiene diferentes piezas que van desde elementos plásticos sensoriales como lo son las fichas, las tarjetas, instructivos y también elementos editoriales como lo son los cuentos, para que los niños puedan afianzar un poco más lo que es la hora de lectura y puedan aprender más acerca de esta temática, más allá de la parte pues, teórica que pueden ver en clases como ciencias naturales, biología y demás. Los objetivos claves en este proyecto, en este caso, pues son establecer cuáles son los factores relevantes. Para este público objetivo se optaron por tratar 3 temáticas de sexualidad correspondientes, que por un lado tenemos lo que es la diversidad sexual, la prevención del abuso infantil y la anatomía sexual y reproductiva. Esto les permite a los niños obviamente reconocer cuáles son sus necesidades en este proceso de aprendizaje, y esto obviamente llevó a la concepción y a la creación de los elementos industriales, plásticos sensoriales y conceptuales que llevan la maleta a aprender y crecer. Los propósitos de este proyecto fueron más que todo equipar a los niños de conocimientos para que ellos puedan determinar y tomar acciones en cuanto a su entorno. Se puede ampliar un poco más esta temática y obviamente tanto entre el niño y el educador en el aula de clase pueda haber como mayor empatía y se pueda afianzar esta confianza, por ejemplo, en el caso de que en algún momento alguno de los estudiantes requiera apoyo, acompañamiento o se encuentre, por ejemplo, en una situación de vulnerabilidad. En cuanto al diseño metodológico, hablando a grandes rasgos, se diseñó una metodología la cual fusiona una parte que se ha trabajado aquí, que es la investigación-creación, y también la metodología de Bruno Munari, trayendo como resultado 5 fases correspondientes, en la cual primero se estudió el problema, se analizaron todos los datos correspondientes a la falta de esta comunicación en cuanto a sexualidad, para pasar a la parte de la creación y a la parte creativa y la elaboración de la maleta para su posterior testeo, solución, la verificación y todo el montaje que ésta tiene. En todo este proceso se desarrolló la marca Aprender y Crecer, Pedagogía en Sexualidad, la cual representa todo lo que tiene que ver con el artefacto, y se trabajaron diferentes conceptos de diseño, los cuales van desde el viaje, por lo que el elemento es una maleta, y también la parte de comunicación, por lo que el niño va a ser capaz de conocer estas diferentes estaciones y etapas de su vida correspondiente. Pues podríamos decirlo ya casi para cerrar, que la maleta ya ha sido testeada en un grupo pequeño de niños aquí en la ciudad, con lo cual, debido a indicadores que se tomaron en consideración, la reacción fue en su mayoría positiva. Los niños pudieron comprender los elementos y todos los conceptos que contenía este artefacto como tal. Sin embargo, posteriormente, a lo largo de estos meses, se irá incrementando su testeo, con lo cual no solamente se va a trabajar con este público, que es este colegio seleccionado para la investigación, sino además se la va a llevar a diferentes contextos, como son los colegios públicos y también en el contexto de la ruralidad. Hasta el momento, pues estas son las investigaciones y todo el proceso que ha arrojado este artefacto, y con esto pues ya cierro mi intervención. Perfecto, en tiempo y forma, muchas gracias, Lina. Y bueno, lo que ya te pido para que tengas ahí, para cuando terminemos todas las exposiciones, si se puede, es ver el kit en particular, alguna imagen, algo, por favor. Dale, ya le comparto más tarde. Bueno, perfecto, seguimos con Mara y equipo, ¿sí? No sé si vos sola exponés. Sí, gracias. Vamos a participar Abigail y yo. Estamos muy contentos de compartir con ustedes y agradecemos mucho a la Universidad de Palermo por este espacio. También quiero agradecer a mis compañeros de trabajo, Abigail, el maestro Jesús Barrientos Mora y la doctora Jaesi. Les comento que lo que vamos a presentar hoy son avances de una nueva fase de desarrollo de un proyecto que tenemos en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, que se llama Edo Transmedia, que fue financiado por parte de la Secretaría de Educación Pública, que es como el Ministerio de Educación en México, en el año 2017, y que después presentamos en la ciudad de Granada de España en 2018, y que bueno, en este año fue a través de este proyecto que nuestra estudiante Abigail Ramírez, que está con nosotros, también recibió un apoyo de financiamiento por parte de un programa para jóvenes investigadores que se llama Haciendo Ciencia con la UAP, que es de nuestra Vicerrectoría de Investigación y Estudios de Posgrado.
Este trabajo pues lo planteamos desde una perspectiva interdisciplinaria y tiene como objetivo explicar los ejes que se consideraron viables para la creación de ilustraciones que forman parte de un objeto de aprendizaje alternativo de tipo transmediático que favorece el aprendizaje del idioma inglés dentro de un marco intercultural y abarca tanto contextos de educación formal como informales de infantes, específicamente entre 7 a 9 años de edad. Y pues bueno, a continuación Abigail les va a explicar los detalles de nuestro trabajo y yo voy a compartir pantalla para que se vean algunas imágenes. Muchas gracias. Buenos días, muchas gracias. Pues para desarrollar este material digital que apoya como complemento a la educación de los infantes mexicanos que reciben, como dijimos, en contextos formales como no formales de aprendizaje, consideramos la reducción de las desigualdades también a través de la regionalización de los materiales del objeto de aprendizaje. Esto conlleva un aporte disciplinar que explica las características necesarias de las ilustraciones con contenido regionalizado. También nos permite utilizar múltiples plataformas transmedia y logra una vinculación con las demandas del desarrollo sostenible para la disminución de las desigualdades en un contexto intercultural. Analizamos elementos y la relación en la composición de las ilustraciones para el diseño de 3 salidas gráficas: animaciones, cuento interactivo y tarjetas didácticas, y que éstas contribuyan a la comprensión lingüística de los infantes. Conscientes del entorno intercultural, el estudio de casos se realiza con infantes mexicanos de 7 a 9 años de edad que radican en el sur de la zona metropolitana de la ciudad de Puebla, y este estudio se realizó en 2 ocasiones, en una etapa inicial y en una intermedia, en la que contamos con el apoyo técnico de Salvador Aguilar Torres, que era un practicante de la licenciatura de enseñanza del inglés, quien nos ayudó a guiar las entrevistas con los infantes y con toda la traducción de estos materiales. Este estudio de casos evaluó a las niñas y los niños a través de entrevistas por medio de la plataforma de Google Meet y posteriormente aplicamos un formulario en Google Forms. Gracias a la aplicación efectiva de estas herramientas, se conocieron las preferencias, gustos y opiniones de los infantes sobre los animales endémicos. Se les preguntaron diversas variables. Entre ellas fue la regionalización de los contenidos a través del rescate de lenguas originarias, como es el maya, que fue la cultura que reconocieron más. Entre los hallazgos también se encontró que aparte de que reconocían a los mayas, los zapotecas y los nahuas, les gustaría conocer más información sobre sus cuentos y las leyendas de estas culturas. Se usó un análisis iconográfico híbrido utilizando el método Panofsky y lo complementamos con otros métodos como el de Charles Morris. Se analizaron elementos como sintáctica, morfología, tipografía, color, ilustración e interactividad para desarrollar este cuento. La encuesta nos arrojó una preferencia de las niñas y los niños por elementos simples, dibujos sencillos, con formas suaves, sin exceder gamas cromáticas. Los infantes gustaron más de colores sólidos que con sombras, texturas y brillos. En cuanto a la morfología de los personajes, eligieron animales con rasgos redondeados, ojos expresivos y con una actitud muy alegre. En cuanto a la accesibilidad de los dispositivos en casa, la mayoría contaba con por lo menos 2 celulares por hogar, los de papá y mamá, así como también se contaban con tabletas digitales y computadoras laptop y de escritorio. El uso de estas tabletas digitales era compartido con algún hermano y todos los niños mostraron un gusto por la interactividad, animación, sonidos y botones en estos cuentos digitales. La mayoría de los infantes refuerza el aprendizaje del idioma inglés fuera del aula, siendo lo más complejo para ellos la pronunciación y la dificultad del idioma en sí. Los familiares directos son de quienes aprenden inmediatamente después del maestro. Para este aprendizaje utilizan libros y también ven videos en YouTube. Están muy familiarizados con la iconografía de botones de navegación e identificaron sin problemas para qué sirve cada botón. Se empezó la fase de bocetaje con jaguares a lápiz y estilógrafo y posteriormente se les aplicó color con degradados. Como podemos ver en la imagen, los 4 jaguares tienen colores con degradados, excepto la 4, que se dejó en tintas planas, y resultó interesante que esta propuesta fue la elegida por los infantes.
En esta fase también se desarrollaron a línea otros personajes y diferentes tipos de escenarios basados en la fauna de la región sureste de México, en reservas naturales y en áreas protegidas. Después se les procedió a aplicar color en 3 opciones, monocromía de color, triada de color y en un formato libre, que es el tercero, y este fue el elegido por las y los niños. También se bocetaron personajes secundarios del cuento. Después se procedió a vectorizar al jaguar final elegido por los infantes y se diseñaron las tarjetas con juegos de palabras, con el personaje central y un vocabulario que refuerza inglés, español y maya. En la fase de bocetaje, a través de los resultados obtenidos, se desarrollaron diferentes estilos de ilustración y se presentaron a los niños 4 ilustraciones de jaguares, que reflejaban atributos amigables, con trazos suaves, redondeados, similares a las imágenes elegidas por ellos. Se determinó una preferencia de rasgos muy apegados al jaguar real, cambiando las formas de ojos y la anatomía en cada boceto, pero conservando las características elegidas por los mismos infantes. Se realizó la vectorización de personajes y elementos del cuento. En la siguiente imagen podemos ver a Balaam el jaguar y el proceso de su creación, desde la mano alzada a lápiz hasta el vector con color y el contorno del jaguar. También mostramos al jaguar con manchas y sin ellas. Abajo podemos ver a Yuncax, que es el dios del maíz en las leyendas mayas, y se vinculó como un personaje esencial en el cuento desarrollado. Se logró un prototipo de un cuento interactivo inglés-español, así como la regionalización de estos contenidos, y podemos ver en la siguiente imagen las capturas de este prototipo. Este prototipo tiene un menú para ir a la página de Edo. También tiene un código QR que lo lleva a material extra para descargar. Y el cuento se llama Cuando el jaguar perdió sus manchas, en inglés, When the Jaguar Lost Its Spots. Es un cuento original basado en leyendas. Para la realización del prototipo se determinó la ilustración como elemento central. También se aplicó el uso de sonido ambiental y ligeras animaciones para que el infante interactúe con el objeto de aprendizaje, así como el uso de botones simples de navegación, pero con elementos regionalizados mayas. Se consolidó un producto que fomenta la comprensión lingüística con contenidos de ilustraciones regionalizadas, con personajes de un universo transmedia que despierten el interés en un entorno local y global a nivel de aprendizaje y de inclusión en un contexto intercultural, logrando visibilizar la fauna en peligro de extinción que va de la mano del desarrollo sostenible para la igualdad de toda la sociedad, ya que a través de la creación de estos materiales, los infantes mexicanos no solo aprenden en la escuela, sino también reciben apoyo de familiares, lo que contribuye a completar este círculo de aprendizaje. Muchas gracias. Perfecto, clarísimo. Muy lindo el proyecto. Bueno, avanzamos entonces con Claudia, ¿sí? Sí, perfecto. Bueno, buen día a todos. Mi nombre es Claudia Inés Turturro, arquitecta, especialista en la enseñanza universitaria de la arquitectura y el diseño. Soy docente en el nivel inicial de la carrera de arquitectura e integrante del equipo de investigación dirigido por la arquitecta Mariela Marchicio, también docente y decana de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño de la Universidad Nacional de Córdoba, donde actualmente estoy cursando también el doctorado en arquitectura. Y precisamente a partir de la temática planteada en mi tesis doctoral es que se desprende la ponencia para el presente congreso, el diseño del aula y el desarrollo de aprendizajes significativos. Pensando que cualquier necesidad humana requiere del desarrollo de una actividad para satisfacerla y esta a su vez demanda un contexto espacio-temporal que la contenga, sabemos que los distintos grupos sociales manifiestan variadas modalidades de apropiación y uso del espacio y las tipologías de lo edificado presentan características culturalmente diversas. Sin embargo, existe algo universal e inalterable en la naturaleza humana que no es modificable a pesar de la diversidad cultural, porque el eje es el individuo, que circula por el espacio, lo recorre, lo utiliza, lo domina. Definir el espacio como recurso en el sentido del elemento disponible para su utilización es una opción, aunque del mismo modo que con el resto de los recursos no está garantizado el manejo óptimo ni su uso correcto para asegurar la satisfacción de las necesidades de los usuarios. Al definirlo como construcción social, surge la necesidad de la consideración de los sujetos que hacen uso del espacio
y el modo en que los atributos espaciales afectan las percepciones de los individuos y la manera de realizar las actividades para las que fue diseñado. Cambiar el enfoque en el saber proyectual, poniendo la mirada en los usuarios de los espacios, deviene en un cambio en el paradigma del diseño de la arquitectura. En el caso de los espacios áulicos, pensar en los actores involucrados, docentes y estudiantes, obliga a un diseño que posibilite experiencias sensitivas intensas con el objetivo de fortalecer habilidades, desarrollar capacidades, desplegar talentos innatos, consolidar destrezas. Entonces, tras la actual coyuntura, de acuerdo al nuevo paradigma educativo, y a pesar de la diversidad de habilidades cognitivas, afectivas, sensoriales, comunicativas, ¿se puede pensar en un diseño universal que satisfaga las necesidades de todos los miembros de una institución educativa y beneficie las experiencias de enseñanza aplicadas por los docentes, fomentando la creatividad y la motivación, y de aprendizaje desarrollada por los estudiantes implicados en sus propios procesos académicos? Quizás no exista un concepto que defina arquitectura universal de manera taxativa, en virtud de que cada modo de apropiación, cada forma de utilización, cada percepción es diferente para cada contexto sociocultural y a su vez subjetiva para cada individuo. Sin embargo, se pueden considerar universales cuestiones relativas al diseño del objeto, cuyo fin último es el bienestar social general y la satisfacción de necesidades de todos los usuarios en cuanto al derecho de habitar con dignidad y disfrutar los espacios, dando la real posibilidad a todos de apropiarse o no del espacio según las necesidades individuales. Entonces, hay elementos en el diseño de espacios habitables para el ser humano con características de universalidad que deben ser considerados. Tomada como eje la actividad educativa, reflexionar acerca de los procesos de aprendizaje hoy obliga no solo a pensar en la estructura de las currículas y en los modos de construir conocimiento, sino también en el diseño de los espacios, que deben posibilitar variadas situaciones de aprendizaje y múltiples actividades y usos, con el objetivo de dar respuestas espaciales que propicien la implicancia del estudiante de manera autónoma en su propio proceso educativo, estimulando el desarrollo cognitivo y emocional para que genere conductas de autogestión, se brinde a diversos modos de comunicación y de intercambio, se anime a pensar, descubrir y tomar decisiones que le permitan desarrollar fundamentalmente su capacidad de comprensión. Diversas experiencias se están realizando desde tiempo atrás en varios países, demostrando que el diseño del aula, su configuración espacial y sus cualidades ambientales pueden tener variados efectos sobre el cómo y el cuánto afectan a los resultados de los procesos de aprendizaje de los estudiantes. Pensando en el paradigma de educación para el siglo XXI y en el modo de mejorar los resultados académicos de los estudiantes como un objetivo casi universal, se promueve el aprendizaje activo, el trabajo colaborativo y la comunicación. Como arquitectos, es fundamental brindar soluciones diseñadas de manera intencionada a la hora de proyectar espacios áulicos que proporcionen el soporte necesario para el desarrollo de procesos de enseñanza-aprendizaje efectivos y eficientes, utilizando el espacio físico como una herramienta más para el aprendizaje. Si bien es fundamental considerar los aspectos morfológicos del espacio, sus dimensiones y proporciones, la elección de los materiales de los elementos que lo configuran, las cualidades sensoriales que otorgan sus colores, texturas, aromas, fragancias, la posibilidad de iluminación y ventilación natural, la conexión con otros ámbitos, con espacios exteriores o con entornos naturales, entre otros, en el diseño universal, la flexibilidad es uno de los rasgos a los que se debe dar respuesta para permitir la reconfiguración del espacio según las necesidades educativas, posibilitando variabilidad en la ubicación y la movilidad de docentes y estudiantes en el espacio, potenciando el trabajo colaborativo y convirtiendo el aula en un escenario para actividades interactivas. De allí se desprende la funcionalidad espacial, que permite la adaptación del espacio a diversos usos, fomentando la promoción de diferentes actividades y la utilización de diversos elementos, recursos y equipos para incentivar a los estudiantes e implicarlos en sus propios procesos de aprendizaje, convirtiéndolos en los actores fundamentales de su éxito académico. En el caso de la enseñanza del diseño y de la arquitectura, los más variados y diversos escenarios pueden considerarse espacios de aprendizaje,
desde la ciudad, sus espacios públicos, monumentos, construcciones y edificios, posibilitando a los estudiantes el contacto directo con los objetos y la experiencia vivencial del espacio, hasta los espacios áulicos en una institución educativa, donde se reflexiona, se experimenta, se ensaya, donde se deben generar las condiciones propicias para la construcción y producción colectiva del conocimiento, donde se habiliten variados modos de comunicación y de intercambio entre docentes y estudiantes, donde se generen y diseñen diversas actividades y situaciones en pos de que el estudiante logre aprendizajes significativos. Eso es todo. Bueno, ok, muchas gracias. ¿Sos colega de José María Aguirre? De nombre, no lo ubico. ¿En qué nivel está él? No, no sé, sé que es arquitecto, pero somos colegas de Historia del Diseño Industrial, por eso. Ah, entonces, claro, porque es profe entonces de la carrera de diseño industrial. Yo estoy solamente en arquitectura. Algunos conozco de diseño, pero no a todos. Bueno, pues somos todos más o menos contemporáneos. Sí, Bueno, tal cual. gracias Claudia. Después retomamos entonces. ¿Cómo no? Bueno, y finalmente, y no menos importante, Raúl, cuando quieras, bienvenido. Perfecto, muchas gracias. ¿Me escuchan bien? Sí, sí, se escucha. Y gracias por que están compartiendo ahí sus contactos y también algunos que compartieron bibliografía o autores. Gracias. Perfecto. Bien, inicialmente darle las gracias a la Universidad de Palermo. Es la segunda vez que me vinculo. La primera vez tuve la fortuna de ir presencialmente en el año 2015 y fue una grata experiencia realmente. Me presento, mi nombre es Raúl Vargas Delgado, soy diseñador gráfico de formación base de la Universidad Jorge Tadeo Lozano. Posteriormente hice estudios de maestría en pedagogía y actualmente tengo estudios de doctorado en educación con la Universidad de Granada. Estoy en proceso de tesina. Vengo desarrollando alrededor de 24 años en labores de docencia en educación superior en diversas universidades de acá en Colombia, en Bucaramanga y Medellín específicamente en los últimos 9 años. Alrededor de 15 años de experiencia en dirección académica, en programas de diseño gráfico y los últimos 7 años en programas de diseño industrial en el ITM de la ciudad de Medellín, en donde me encuentro radicado. Y desde allí fue que surgió esta idea que quiero pues compartirles en este día. El proceso como tal nació en el año 2014. Se presentaron resultados de este proceso en diferentes congresos. En el CTC fue el último en el año 2019 en México, con muy buenos resultados. Básicamente es una experiencia significativa, un taller de diseño de juegos educativos como estrategia didáctica, dándole un viraje, ¿cierto? Ya les explico más o menos. El proyecto desarrolla una experiencia significativa dirigida a la niñez vulnerable de barrios de Medellín, aquí en Colombia, en su mayoría desplazadas por el conflicto armado donde viven en una extrema pobreza. La primera versión desarrollada en el año 2014 y luego ininterrumpidamente hasta el 2018 con 5 versiones, con gran éxito en el ITM, inicialmente con los programas de tecnología, ingeniería en diseño industrial, que eran los programas que lideraba desde la dirección académica. Este año, pues dada mi desvinculación con el ITM y vinculación con el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA como instructor de artes gráficas, se prepara la versión 2022 con esta institución de educación superior también y para el trabajo, introduciendo ajustes y mejoras para un mayor impacto en la niñez mediante el diseño de experiencias, centrada en los superiores más icónicos y la puesta en escena previa a la entrega de los juegos didácticos, los cuales buscan el rescate de los valores morales. Digamos que estas fueron las mejoras que se plantearon para este año. Entonces, entrando pues como en el contexto de qué es una experiencia significativa, me parece interesante plantearlo desde la perspectiva de desarrollo hacia una significación. Una experiencia significativa para el Ministerio de Educación Nacional de Colombia se define como, abro comillas, una práctica concreta, un programa, un proyecto, una actividad que nace en un ámbito educativo con el fin de desarrollar un aprendizaje significativo a través del fomento de competencias que retroalimentan permanentemente a través de una autorreflexión crítica. Es innovadora, atiende una necesidad del contexto,
identificada previamente, tiene una fundamentación teórica y metodológica coherente y genera un impacto saludable en la calidad de vida de una comunidad en la cual está inmersa, posibilitando el mejoramiento continuo del establecimiento educativo en alguno o en algunos de sus componentes, tanto como el académico, el directivo, el administrativo, el comunitario, fortaleciendo así la calidad educativa, cierro comillas. De tal manera que obviamente hay que, digamos que completar o contribuir con unos atributos, ¿cierto? Esto pues se enmarca en el proyecto educativo institucional del ITM, en el cual inicialmente empezó, en el caso de experiencias con etnias y comunidades, y posee, digamos que elementos de soporte teórico relacionados con la práctica de la experiencia. Tiene coherencia con una fundamentación en el análisis de su contexto, las metodologías y los resultados esperados, y su movilización, que esto es muy importante, se da por la participación activa de los actores del establecimiento educativo, como directivos, docentes, estudiantes, incluso padres de familia. Evalúa y efectúa un seguimiento a su ejecución, documenta su origen, avances, dificultades y aprendizajes, tiene un tiempo de desarrollo mínimo, alcanza objetivos planteados a partir de estos, construye nuevos retos institucionales y logra que las instituciones o otras instituciones adaptan y la repliquen. Digamos que este es lo interesante, que esto, al ser una experiencia significativa, puede ser replicada en cualquier ámbito educativo, adaptando, digamos, cada una de las fortalezas que tiene la institución de acuerdo pues a la experiencia. Es un punto de referencia para la autoevaluación docente en cuanto a su creatividad y su quehacer pedagógico, se valida entre pares y se alimenta de la retroalimentación que estos dan a la misma y busca mantenerse y consolidarse en el tiempo, que es lo que estamos haciendo. Digamos que fue una idea original pues mía, que la he proyectado en diferentes congresos internacionales, y pues al desvincularme de la institución, el proyecto desafortunadamente dejó de realizarse y me parece que es algo muy importante de retomar. Obviamente durante el proceso de implementación, inicialmente, como les comentaba, fue desarrollada para la construcción de diseño de juguetes para los niños de una población vulnerable de la ciudad de Medellín en Colombia, y contempló varias etapas en su implementación. La primera, pues, la parte presupuestal para la contratación de un docente que da un taller de diseño de juguetes por 36 horas y que era, digamos que adicional a la formación académica porque era en época de vacaciones. Después de noviembre, cuando cerraba el semestre académico, se abrían las inscripciones para ese taller con cupo limitado de 30 estudiantes de todos los niveles y se realizaban en los talleres de diseño del ITM, de diseño industrial. En el segundo punto, una creación de un microcurrículo con el profesor Mauricio Mesa, que se dio para la creación de este proyecto, la elección del sector o barrio o comuna y su respectiva caracterización para saber qué niños y de qué edades se tenían para poder realizar los diseños de los juegos o juguetes, recolección y consecución de material para la realización del taller, convocatoria por correo electrónico y redes sociales de los estudiantes y docentes, desarrollo del taller mismo ya que se llamó del taller de creación del boceto a la producción, y por último la gestión al interior de la institución para el traslado en el bus de la institución de todos los estudiantes y docentes, el registro fotográfico y de video. Esto pues nos valió un programa de televisión que se emitió por Telemedellín, referencias Free Press, ¿cierto? Muchos aspectos valiosos para la institución y tener esa experiencia significativa documentada para hacer publicaciones. Logística para el empaque y tipo de regalo e identificación según la caracterización, porque se entregaban pues, envueltos en papel regalo porque era antes de Navidad. Coordinación con los estudiantes y docentes en la realización de la jornada de entrega, tales como actividades lúdicas para los niños y refrigerio, incluyendo a sus acompañantes. Y posteriormente se certificaba a los estudiantes y los docentes vinculados al mínimo el 80% de la intensidad horaria de ese taller de creación del boceto a la producción, donde se realizaban esos diseños de esos juguetes que después se repartían en estos sitios de población vulnerable. Obviamente esto generó, digamos que diferentes ajustes entre las versiones, en la denominación del taller del año 2015 del 2014 al 2015 en esa versión. Después vinculación de empresa privada a la donación de materia prima, entonces Madecentro y otras grandes empresas aquí de Medellín estaban donando maderas, cueros, plásticos, ¿cierto? Para poder construir. En el tercero, la vinculación mediante un convenio de una ONG permanente
Comité Permanente para la Defensa de los Derechos Humanos Héctor Abad Gómez, desde el 2015 hasta el 2018. Ellos nos validaban en los barrios y en las comunas todo el desarrollo del proyecto. Y la vinculación posteriormente en la última versión, mediante un convenio con la Asociación Casa de la Mujer, integrada por Madres Cabeza de Familia, del 2016 al 2018. Los impactos logrados pues, fueron espectaculares: la sonrisa de los niños, impactar las comunidades. En el 2014 se impactaron 185 regalos a los niños cuyas edades oscilaban entre 1 y 16 años, impactando 85 familias aproximadamente. En la segunda versión, en el 2015 y la del 2016, se realizaron en el barrio La Honda y La Cruz, respectivamente, aquí en Medellín, Comuna 3 de población vulnerable, y más o menos 12.000 habitantes. Allí se entregaron 220 regalos a niños cuyas edades oscilaban entre 1 y 16 años, impactando 108 familias. Y en el 2015, 285 regalos, impactando 128 familias. En la cuarta versión del 2017 fueron 192 niños, se traspasaron fronteras, se hizo en Ituango, un municipio cercano a la subregión del departamento de Antioquia. Fueron 87 familias de niños oscilando entre 1 y 17 años, básicamente familias reinsertadas del reciente proceso de paz en Colombia. Y la última versión que se hizo con el ITM fue en el 2018, y se traspasaron fronteras, se llegó a Cartagena de Indias en Bolívar, donde se entregaron 70 juguetes, impactando a niños entre los 8 meses y los 16 años, del sector del Pueblito en Cartagena, del barrio Boston, alcanzando un impacto muy positivo en esa comunidad también. Para la versión 2022, ya digamos que cambiando el contexto, teniendo en cuenta la gestión del proyecto enmarcado ahora en el área disciplinar específica del diseño gráfico y las artes gráficas del Centro de Servicio y Gestión Empresarial del SENA, donde estoy vinculado, de la Regional Antioquia, se redefiniría el juguete como tal para desarrollar juegos didácticos, a realizarse con pautas bidimensionales y desarrollo de personajes inspirados en superhéroes, para desarrollar una estrategia paralela desde el diseño de experiencias para la entrega de los juegos a manera de regalo, previo a la época navideña, donde se pretende rescatar los valores morales como la bondad, la justicia, la libertad, la honestidad, la responsabilidad, la tolerancia, la solidaridad, el respeto, el agradecimiento, la paz misma, la amistad, entre otros, y que tanto se han perdido en nuestra sociedad colombiana. Dicha estrategia se valdrá de una puesta en escena con la participación y personificación de los superhéroes más icónicos como Superman, Batman, la Mujer Maravilla, el Hombre Araña, Aquaman, Linterna Verde, entre otros, quienes interactuarán con conocidos antihéroes como el Guasón, Dos Caras, Acertijo, Gatúbela, el Pingüino, entre otros, quienes impactarán de manera positiva fomentando la reconciliación, la tolerancia y el valor de la amistad por encima de las diferencias, lo cual hará el cierre de esta actividad previamente seleccionada y caracterizada una experiencia inolvidable para los niños. Entonces el elemento integrador para este año es el diseño de experiencias a ese nivel, para mejorar, digamos, que la entrega de la experiencia del regalo como tal. Yo sentía que ahí faltaba algo pues, de impacto en los niños, y qué más que el superhéroe que todos tenemos dentro y que queremos ser de alguna manera. Y de alguna manera también rescatar y visibilizar la importancia de los valores morales antes mencionados. Obviamente revisé muchos teóricos en cuanto al diseño de experiencias. El más interesante fue el comunicador visual Jaime Valero, quien como conclusión expresa en varias de sus disertaciones que el diseño de experiencia considera los elementos de interacción entre las personas y las marcas y busca generar el mayor impacto posible de estas interacciones entre ambas partes. En resumen, la experiencia de marca está relacionada con el desarrollo de momento de marca que los usuarios desean y valoran, muy opuestamente a la mediática intrusiva de las campañas publicitarias. El verdadero valor de la concepción de la experiencia de marca reside en su habilidad de comprometer profundamente a los consumidores de la marca de tal forma que se estimule el desarrollo de relaciones mutuas de valor. Más que un tema a transmitir, es un mensaje. Sea este deseado o indeseado, el diseño de experiencia responde al deseo de crear momentos que tienen verdadero significado y valor para el consumidor. Cierro comillas. En tal sentido, nuestro diseño de experiencias aplicado a esta experiencia significativa busca crear un momento especial de valor y verdadero significado para dejar un claro mensaje en torno a los valores morales ya mencionados anteriormente y que se ratificarán y evocarán en los niños que se vinculen a esta actividad de entrega de juegos didácticos a manera de regalo previo a la Navidad del 2022.
en el hecho de ser entregados por cada uno de los superhéroes personificados fiel y detalladamente en sus atuendos y máscaras y su respectiva figura plegable y armable a partir de dobleces de papel que contiene la información escrita e ilustrada de cada uno de los valores que deseamos dejarle de recuerdo a cada uno de estos niños de dicha comunidad para hacerla memorable. Estamos convencidos del impacto positivo en los niños y el interés de la empresa privada por vincularse con este tipo de acciones, ya que lo percibe como algo loable y además porque lo pueden enmarcar como responsabilidad social. Todos sabemos que hay deducción de impuesto cuando hacen este tipo de vinculaciones, de manera que ello implica una gran capacidad de gestión para motivar la participación, sensibilizar y lograr la vinculación de entidades, empresarios y comunidad académica. Eso es, digamos, que en términos generales, pues lo que busca el proyecto. Quisiera, no sé si el tiempo me alcance, presentarles 4 imágenes del proyecto, para lo cual voy a compartir pantalla. No hay problema, el tiempo ya terminó, pero estamos, sos el último, así que tenés el changüí, como se dice. Te agradezco. Además quería ver el proyecto, básicamente. Okay. Pues como era la limitante de 4 diapos, pues no pude, pues tenemos video, tenemos una serie de cosas maravillosas para compartir, pero pues era en aras de la limitación. Bien, ahí me están viendo en pantalla. Sí, sí. Perfecto. Entonces aquí esta fue la primera versión. La primera versión nació así, diseño de juguetes para un sueño de Navidad, y fue con el Departamento de Diseño y el Centro de Consultoría en Diseño del ITM como tal, con los programas de diseño industrial, tanto la tecnología como la ingeniería, y nació muy a medianoche. Ese personaje que ustedes ven ahí, ese espantapájaro, es un espantapájaro que lo hice, lo creé desde mi formación académica. De hecho, lo tengo pues en mi biblioteca. Los tengo porque pues son 3 prototipos. Quiero mostrárselos pues, cómo se convirtió pues de un modelo bidimensional a tridimensional, y estoy pues en un montaje. Raúl, en cualquier caso, cuando dejes de compartir, lo mostrás de vuelta para así lo vemos con más detalle. Ah, perfecto. Sí, señor, perfecto. Entonces ahí digamos que fue en el año 2014, este fue el lanzamiento. Raúl, si tenés ahí los prototipos, por ahí es mejor ver los prototipos que la... Sí, perfecto. Bueno, ¿no? La presentación es rápida, digamos, lo que quería ver es cómo se transformó el nombre y la imagen, ¿cierto? Y la convocatoria, esa era la convocatoria. Empezamos a hacerlo con semilleros de investigación después, para vincular más la academia y los docentes. Esta fue la versión del 2015, esta del 2016, donde estaba pues toda la información, los horarios, cómo sería, y esto era lo que se transmitía por redes sociales, lo que se compartía. Y este ya, digamos, es en lo que se convirtió ahora, es más un proyecto colaborativo, porque decidí abrirlo y aprovechar las bondades del Internet y las relaciones pues, que tengo con muchos alumnos y exalumnos que he formado académicamente. Incluso hay unos en España, otros están en Sydney y otros en Estados Unidos que ya se inscribieron y quieren replicarlo allá. Entonces es algo maravilloso que podemos hacer. Bueno, esa era una de las grandes preguntas que tenía para hacerte, ¿no? ¿Cómo amplificar esto? Y replicarlo, bueno, en principio pensaba en tu país, pero si se puede replicar en otros lugares desde ya. Sí, esa es la intención. También pues abrirle la invitación a los colegas que nos están escuchando y pues invitarlos a participar. Yo los tengo en todas mis redes, está en Facebook, en Instagram, en Twitter. Bueno, ahora nos lo compartís eso en el chat. Perfecto. Y en cualquier caso, a mí me parece que está bueno pensar cómo se puede crear una red de esto, porque digo, en todos los países tenemos las situaciones de vulnerabilidad que vos has comentado, definitivamente, más en nuestra región, y además pienso yo, estando en diseño industrial en diferentes instituciones, la realidad de que muchos estudiantes hoy por hoy cuentan con impresoras 3D como para poder facilitar, ¿no? Qué bueno. Quería mostrarles pues el personaje, cómo se convirtió, nació en un bus, bocetando en Transmilenio, en Bogotá hace muchos años, y lo tenía en mi libreta de bocetos y después fue perfeccionándolo hasta que se convirtió ya en un objeto tridimensional, y pues desde mi firma tengo un estudio de diseño y la idea es empezar a comercializarlos dentro de poco. Estamos en esa labor también.
¿Y cuál es el concepto del espantapájaro con cabeza de lápiz? ¿Cuál sería el concepto? Básicamente fue un homenaje que yo le hice a mi sobrino que estaban haciendo. Pues tú sabes que el lápiz para el diseñador es vital porque es como la herramienta más fácil de plasmar los conceptos que nacen en la mente y se trasladan a un papel y empiezan a materializarse. Y digamos que esa fue la inspiración, mi sobrino y ganas de hacerle un homenaje. De hecho se llama Jos y él se llama Joan Sebastián. Y fue la inspiración porque Pero, estaban haciendo. pero ¿por qué el espantapájaro? La figura del espantapájaro. El ¿Cuál sería espantapájaro, sí, el espantapájaro básicamente es por lo corporal, por lo inanimado y digamos que la plasticidad para poder adaptarse a cualquier situación, ¿cierto? Porque ok. también tiene una connotación como de que está ahí y los animales se asustan y es algo inanimado, ¿cierto? Algo que está ahí inerte pero que asusta y evita pues que invadan los cultivos y todas estas cosas. Entonces, me parecía que gráficamente era muy interesante para poder ecualizar y poder hacer diferentes posiciones, porque lo pensaba como un objeto que pudiese moverse, ¿cierto? Claro. A mí me pasa que cuando pienso en espantapájaro, pienso automáticamente en dos personajes, en realidad el mismo, pero de dos películas. El espantapájaro del Mago de Oz, y hay una versión que no sé si han visto, pero súper recomiendo, que se llama Oz directamente, que el espantapájaro es Michael Jackson. No sé si vieron esa versión negra afroamericana del Mago de Oz, que es increíble, increíble. Y bueno, imagínense Michael Jackson con la plasticidad física que tenía, además de vocal, lo que era hacer de espantapájaro. Bueno, genial. Bueno, algo me contestaste ahí de algo que había notado acá. Después también, sin ánimos de polemizar, pero sí de abrir el juego, porque además ahí acá veo con tu personaje que vos iniciaste un poco todo esto a partir de algo muy personal por un lado, y también a partir de la creación de un personaje único y novedoso, digamos, original, ¿no? Y cuando vos mencionaste lo de los superhéroes... Sí, eso tiene unas connotaciones que hay que pedir permiso, claro. Estoy en No, esa... está bien, pero más allá de eso, yo pensaba cuando vos al principio dijiste los superhéroes, y vos dijiste para sacar que todos tenemos un superhéroe adentro, todos tenemos, ¿no?, esa idea de superhéroe, y me puse a pensar personalmente, ¿no? ¿Cuál era mi superhéroe? Si tenía un superhéroe. Y el superhéroe que me vino a mí a la cabeza no era ninguno norteamericano, sino Luis Alberto Spinetta, que es un músico de acá argentino, que para mí ese es mi superhéroe, es mi idea de superhéroe, ¿no? Entonces pensaba, ¿por qué, cuál fue el objetivo? ¿Por qué llegaron a la idea entiendo que, claro, los superhéroes norteamericanos están en todas partes, todos los conocemos, desde hace 50, 60 años que vienen copando las pantallas y todo el mundo en general, pero bueno, pensaba esta idea a partir de tu propuesta original, ¿cómo se puede hacer o de qué manera se podría rescatar o empezar a pensar nuevos superhéroes, ¿no?, que sean más propios? Claro, de hecho, te quería compartir algo. En Bucaramanga hay un superhéroe que se llama Superpan. Es un panadero y eso es lo que quiero hacer, o sea, que cada ciudad vincule a sus superhéroes de ciudad. Entonces él se llama Superpan y él le han sacado artículos de prensa, ha salido en televisión. Es un panadero que se viste de rojo y anda en una moto y él reparte pan a habitantes de calle en Bucaramanga. Ahí está. Entonces la idea es vincularlo. Él tiene su sitio. Claro, sí, sí, porque cuando uno empieza a pensar, yo lo sé por acá, bueno, por Argentina, cuando uno empieza a pensar en estos barrios vulnerables, estas son regiones vulnerables, siempre hay algún superhéroe del barrio, ¿no? Alguien como, como el del pan que está ayudando, más allá de que también está con dificultades y que es del barrio probablemente, ¿no? Correcto. Enaltecer esa idea que es muy cercana y vivida para ellos, ¿no? Obviamente que los niños todos, en todo el mundo, insisto, la idea del superhéroe norteamericano está presente, pero por ahí poder incluso la convivencia, ¿no? Quizás la convivencia, ¿no? Como tomar valores de uno del otro, poder interactuar con eso, decir, abrir el juego a esa diversidad, me refiero, ¿no? Sin tampoco dejar de lado a los superhéroes norteamericanos, ¿no? Correcto. Sí, es lo que pretendo. Realmente, cuando vi eso, porque yo lo vi en televisión el año pasado en pandemia,
Claro. Lo sacó un canal nacional y me pareció súper interesante. Y yo pensé en eso, yo dije, quiero vincular a ese señor al evento. Total, sí. Entonces, de hecho, yo viajo a Bucaramanga la próxima semana a una conferencia donde los voy a invitar a la institución que yo dirigí, el departamento de diseño allá, y allá es diseño gráfico. Entonces, digamos que voy a coordinar para que busquemos al señor. Yo sé que es fácil de ubicar Claro. y que pueda vincularse. Otra cosa que había anotado acá para preguntarte es si existe algún tipo de interacción entre los estudiantes, el equipo de diseño, por decirlo de alguna manera, con los niños y las niñas que previa al diseño, digamos, durante el proceso de diseño, ¿hay algún tipo de interacción? Sí, claro, hay una caracterización. Yo les mencionaba todo el proceso. Lo primero que hay que hacer es la selección de la comuna o el lugar donde se va a impactar, y hay que ir a hacer una caracterización para saber qué edades y qué niños hay, ¿cierto? Y con esa caracterización ya se llega al taller a diseñar, porque no es lo mismo diseñar para un niño de 1 año, de 1 a 3, que de 5 a 6 o de 8 a 12, ¿cierto? Entonces cada uno tiene pues una connotación desde el juego y la didáctica que hay que tener en cuenta para la producción de en ese entonces eran juguetes tridimensionales, ¿cierto? Porque estábamos en un programa de diseño industrial. Ahora va a ser en un programa de diseño gráfico, de artes gráficas dentro del departamento. Entonces ya vamos a trasladar no el juguete tridimensional, sino van a ser juegos didácticos, ¿cierto? Que enseñen cosas particulares, ¿cierto? Incluso teoría del color y cosas relacionadas con el arte. Buenísimo. Entonces esa es la intención. Bárbaro. Bueno, excelente, muy buena iniciativa. Bueno, compartinos todos los Perfecto. links que sean necesarios como para llegar a esa información. Y nada, me parece que también más allá de las voluntades individuales, creo que incluso pensando en la red que tenemos desde la UP, en toda Latinoamérica, capaz que te puedas contactar con alguien como de cargo más jerárquico, incluso el decano, no sé, o ver de qué manera se puede, a partir de la red que tenemos de investigación y las redes que tenemos desde la Universidad de Palermo, cómo por ahí se puede proyectar esto a toda la región, ¿no? Pero de manera más institucional, ¿no? Insisto, no desde individualidad, no digo, bueno, yo Alejo, tomo esto y lo voy a proponer en la UP, ¿no? Sino que quizás se puede armar algo, ¿no? Más masivo, Claro. más integral. Bueno, pensémoslo, ¿vale? Perfecto, sí, señor. Bueno, felicitaciones, muchas gracias. Muchas gracias. Lina, nos debías el kit, ¿por ahí estás? ¿Ya comparto pantalla o también tengo un drive con el link, con las imágenes? Como gusten. No, pero compartí para que lo veamos ahora y después nos compartís el link con gusto, ¿sí? Listo, ya comparto pantalla. Si están de acuerdo el resto, por supuesto. Me parece interesante ver cómo se plasmaba también materialmente. ¿Ahí están viendo? Sí, ¿no? Sí, perfecto. Listo. Bueno, esa fue como la estructura de creación de la marca, como el logo como tal, que es aprender y crecer, y el claim, que es pedagogía en sexualidad. Se trabajaron pues con colores como un poquito delicados por el gusto más que todo de los niños, y pues no solamente utilizar colores como, pues obviamente sí se utilizó como que el rosa y el azul, pero no por utilizarlo de que este va con el niño, este va con la niña, sino simplemente por otros significados que tienen esta paleta cromática. Entonces, en cuanto a la arquitectura de creación, tanto de la marca como de la maleta, pues se crearon algunos personajes que van desde los niños, que son pues los personajes animados, y también algunos animalitos, que estos más que todo fueron como para generar cierta empatía y cierta confianza con los niños. Estos animales fueron como modo de peluche y cada uno tiene un funcionamiento correspondiente. Por ejemplo, algunos de los personajes que incluye la maleta les explican acerca de lo que es la diversidad sexual, de dónde vienen los bebés, los diferentes tipos de familia, que hay niños que pueden tener 2 mamás, 2 papás y demás. Entonces, esta es como la estructura de la maleta, es una maleta de viaje, pues esta es como todas las caras, la cara frontal, la estructura interna. Bueno, en cuanto al funcionamiento, pues tiene 3 fases para que el educador pueda utilizarla. Aquí pues fue un testeo que se realizó con una de las primeras niñas con las que trabajé, ella tenía 7, 8 años. Entonces lo primero que se hace es contextualizar al niño, entonces el docente le habla acerca de qué van a tratar, de qué tema de sexualidad van a hablar. Se genera empatía por medio de los animalitos, que son nuestros
peluches, como el gatito que está en la fachada de la maleta, y se entrega el material didáctico ya para que los niños lo puedan utilizar en el aula de clase. Justamente este material, bueno, aquí ya están los niños justamente utilizándolo y jugando con él, es para que no solamente lo utilice un grupo todos a la vez, sino que se puedan repartir en diferentes instancias. Por ejemplo, un grupo de niños está utilizando los libros, otro grupo de niños está utilizando la rayuela. Y finalmente ya se realiza pues una retroalimentación con todos ellos. Lina, Y pues esto, perdón. dime. No, ahí viendo las fotos que compartís con los niños, te quería preguntar si esta maleta después es viajera, o sea, va al domicilio, lo pueden ver los padres, las madres. Sí, pues verás, en este caso para las primeras pruebas de testeo, más que todo se realizó una matriz, pues una herramienta Scamper. Entonces yo lo que hice fue pedirle permiso a algunos padres de familia a ver si podía trabajar con los niños. En este caso, como estaban en vacaciones, tocó hacerlo desde casa, pero posteriormente, como te digo, como la maleta sigue en testeo para arrojarme resultados y complementarla más, ya se la va a llevar a las aulas de clase, ya con los niños justamente en el colegio. Eso. Bueno, buenísimo. Bueno, bárbaro. Y finalmente, el impacto encontrado, que pues se hizo una matriz y una estadística de los valores y todos los atributos que pudo tener la maleta en cuanto a la reacción que tuvieron. Eso. Bueno, entiendo que es positiva, no llegó a ver muy bien las variables. Utilizamos como unos atributos que si fue entretenida, si fue confiable, a la mayoría le pareció agradable en cuanto a la parte como la estructura, la parte física, y fue comprensible. Toca mejorar un poco el lenguaje, tal vez que sea un poco más básico para que los niños puedan entenderlo a la hora de leerlo, y pues sí, en su mayoría sí gustó. Bien. Bueno, esto entonces, este testeo, ¿con cuántos niños fue? Este fue con 4 niños hasta el momento. Luego se lo puede llevar al salón de clase para que se haga con un grupo de aproximadamente 20 niños para repartir las actividades, y así sucesivamente en los diferentes contextos del colegio público, privado y en rural. Ah, ok, o sea, está en pleno testeo, recién está como empezando el proceso, ¿no? ¿Entiendo eso? Exacto, sí. Ajá. Perfecto. Bueno, para arrojar resultados. Bueno, éxitos con eso entonces. Muchas gracias, Lina. Gracias. Quería retomar también la exposición de Mara y Abigail, que me pareció muy interesante. Bueno, primero todo el proyecto, por supuesto. Tampoco, no entendí tampoco en qué instancia está actualmente. Ahora me cuentan, pero algo que me resultó muy esperanzador, no sé si la palabra, pero digo, me pareció como muy lindo que cuando empezaron el relato que contaban que eran tarjetas en inglés, lo mismo, pensaba, como le decía Raúl, ¿no? En el relato como mirando siempre al norte, y cuando vi que le habían agregado de manera trilingüe el maya, me pareció genial, y de hecho, gracias a esa tarjeta, me acabo de enterar que Grulla es maya, en maya, justamente. No sabía. Nosotros también descubrimos buenas cosas. Bueno. Sí, muchas gracias. El proyecto está montado actualmente dentro de nuestra universidad, aunque fue financiado por la Secretaría de Educación Pública Nacional. Digamos que todo el recurso finalmente se le entrega a nuestra universidad y ellos gestionan, entonces estamos encargados de gestionar todo el procedimiento, que es en la ciudad de Puebla, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Y sí, dentro de, justo como esta fase de la investigación aborda esa parte, o sea, en México está esta cuestión como un poco obligada de aprender inglés como un segundo idioma, pero tenemos, probablemente muchos sepan, ¿no? Toda esta riqueza cultural de otras lenguas originarias por nuestros propios orígenes como cultura mestiza. Y descubrimos en las entrevistas con los niños que sí están muy interesados en inglés, pero también están interesados en estas otras lenguas originarias. Entonces, las decisiones de nuestro proyecto, al menos en esta fase,
ya las fuimos tomando no tanto en función de lo que nos dice la literatura, ¿no? O los procesos como registrados de diseño, sino en función de los estudios de casos directamente con los niños, ¿no? De estar trabajando varias sesiones de encuestas y entrevistas con ellos. Y fue muy positivo, o sea, fue bonito para nosotros descubrir que ellos están valorando, que están interesados también en estas raíces originarias, ¿no? que hay en México. Bueno, y lo mismo les iba a preguntar a ustedes dos, ¿qué posibilidades de proyección en todo el país tiene este proyecto, ¿no? Sí, este año estuvimos contentas porque, pues sí, como todo es digital, nos facilita un poquito más, ¿no? A diferencia, por ejemplo, escucho el proyecto de Raúl y digo, qué complejo, si a nosotros se nos hace complicado a veces vincular a través de los medios digitales y que fueron una obligación durante estos 2 años. Toda esta parte presencial o de trabajo directa a veces es también más complicado, ¿no? Entonces sí hay una posibilidad de expansión y obviamente también nosotros a través pues, del grupo de investigación que formamos parte, el maestro Jesús, yo, Avi como estudiante, pues estamos también de verdad a todos muy interesados en poder pues sí expandirlo, ¿no? De qué manera lo estudiaríamos, pero pues sí tenemos esa perspectiva. Excelente. Bueno, no, igual que, digamos, el proyecto de Raúl, entiendo que actualmente las posibilidades que da la impresión 3D u otros tipos de soportes, ¿no? Como que se puede replicar sin mayor problema en otros lugares, ¿no? Así que está buenísimo. Bueno, Claudia, estaba ahí cuando arrancaste con el diseño universal, como que ya iba a ir con los tapones de punta y después diste un giro que dije, está muy bueno, está muy bien la interpretación. Porque bueno, obviamente igual es un concepto de diseño universal que en el diseño sobre todo tiene como bastante historia y bastante buena, pero bueno, sí, como pensaba en eso, ¿no? Como las necesidades básicas, ¿no? En arquitectura y en diseño hay, ¿no? Exactamente, y obviamente que, digamos, diseño universal, no pensando como un diseño de las cuestiones, de los aspectos físicos del espacio, sino ir más allá y precisamente pensar en los usuarios, hacer foco en los usuarios, porque no se trata de diseñar un espacio iluminado con determinadas condiciones de ventilación o comunicado con otros entornos, sino porque todo eso va a depender del contexto. Estas experiencias que se han realizado en otros países, estamos hablando de países como Finlandia, por ejemplo, Dinamarca, obviamente que esas cuestiones no son aplicables a todos los contextos, mucho menos en los contextos nuestros, por lo menos Argentina y creo que Latinoamérica, por las exposiciones de los colegas, estamos en una situación muy similar. Entonces, bueno, ir más allá y pensar en lo universal desde el sentido, por ejemplo, que en esta instancia es una instancia muy primigenia, digamos, en donde yo estoy con mi tesis doctoral, pero pensando en la flexibilidad y la funcionalidad del espacio en función de las necesidades de los usuarios en determinados contextos socioculturales y espaciales. Entonces es como una sumatoria de elementos los que convergen para poder arribar, digamos, a un diseño que permita al estudiante y al docente trabajar interactivamente y que el estudiante logre un aprendizaje significativo. Es muy complejo porque no se trata de un solo tema, sino como que abre un abanico de opciones. Yo el año pasado, acá en este congreso, presenté una ponencia sobre la neuroarquitectura, por ejemplo, aplicada al diseño de los espacios de aprendizaje, y bueno, por eso son muchas las miradas desde las que se puede tomar este tema, esta temática, y bueno. Yo no coordiné esa comisión, ¿no estuviste ya en esa comisión? ¿Estuve yo coordinando con...? No. Puede ser, no sé, yo también me tocó día viernes, el último viernes del año pasado, del 2021, y expuse sobre la neuroarquitectura.
Y bueno, obviamente que también esa es una mirada que también está en una fase de inicio, porque acá intervienen las neurociencias, la pedagogía, o sea, es un paraguas con muchos gajos los que se abren en el tema. Bueno, ahí vuelvo un poquito a la ponencia de Mariel, que cuando... Perdón, Sí, sí, disculpe, ya que nombraste a Mariel, justamente cuando Mariel en su exposición habló de la multidisciplinariedad, yo dije, esa es la palabra clave también, la multidisciplina aplicada en el diseño de los espacios. O sea, que no un solo docente como sujeto activo, y el alumno como un sujeto pasivo escuchando al docente, sino la multidisciplina en el proceso de aprendizaje. bueno, Entonces esa palabra que utilizó Mariel para mí fue clave y la anoté. ahí me das un pie importante, también tomando lo de Mariel, justamente, cuando hablaba de estos pasos del UX, ¿no? Que está tan en boga ahora y que se impuso tanto en la enseñanza como también en el mercado. Que bueno, de alguna manera el design thinking y todos sus derivados, eh, yo como que he trabajado un poco en torno a eso teóricamente y prácticamente. Y por un lado lo defenestro, por un lado digo, basta de design thinking, basta de todo esto, pero por otro lado ha servido, me parece, como para visibilizar más ciertas cuestiones de los diseños, ¿no? En el amplio sentido de la palabra. La arquitectura siempre está como físicamente y habitablemente más presente en toda nuestra historia, ¿no? Pero nosotros y nosotras, diseñadoras y diseñadores, nos cuesta todavía hoy por hoy a veces explicar nuestras disciplinas, ¿no? Y cuando uno lo pone en esos términos más contemporáneos que tienen más acceso a otros mundos, a las corporaciones y a gente que incluso no es necesariamente diseñadora, bueno, creo que ha facilitado de alguna manera ese reconocimiento del diseño. Ahora bien, tomando un poco esos dos ejes, ¿no? Lo multidisciplinar por un lado, o lo interdisciplinar, con esto que decía Mariel, de hacer el foco, algo que también se habla mucho en el UX y en el Design Thinking, como poner el foco del diseño en las personas, ¿no? Y yo siempre me pregunté como diseñador y como docente, ¿cuándo el foco no tuvo que estar puesto en las personas para el diseño, ¿no? Digo, el diseño es el otro, no existe diseño si no es para el otro, o para uno mismo, digo, pero siempre hay una interacción que es eso, ¿no? ¿Cuál es el...? O sea, se hace ese énfasis porque entiendo que está dirigido a gente que no está en el diseño, pero nosotros que estamos formados en diseño y arquitectura en los diseños, claramente el diseño siempre es para las personas, para los usuarios, empezando por nosotros mismos, digo, y ahí abro ese paraguas más amplio para discutir con ustedes, que es esta idea de que, dos cosas, ¿no? Del diseñar y del ser creativo, ¿no? Que también se estuvo hablando en otras comisiones que coordiné. Es que desde lo que yo he podido observar como diseñadora, como investigadora y pues, profesora, es que muchas veces cuando estamos formando a los diseñadores, a los alumnos, llegan con una tendencia muy marcada de querer hacer lo que ellos piensan que es lo correcto. Desde lo que les gusta, desde sus influencias musicales, desde el contexto en que vienen, desde las películas que ven, vaya, desde la moda inclusive, ¿no? Que ellos siguen en cuanto a su vestimenta, digamos que llegan bajo esta perspectiva de sale de acá, o sea, recorro el diseño, pero llega otra vez hacia mí, ¿saben? O sea, no es como que tengan esta conciencia de que yo debo de interpretar las necesidades de manera visual para el otro, a partir de sus necesidades de información, del contexto de lectura, en un planteamiento de diseño de información, ¿no? Que realmente esa es mi preparación y esto va un poquito de la mano con el tema de pues que queríamos formar equipos multidisciplinarios en la universidad. Yo estaba dando clases, en arquitectura
Pero la idea de la universidad era que pudiéramos fomentar esta sinergia entre diferentes perspectivas con los diferentes perfiles de los chicos, ¿no? O sea, sí hay arquitectos que dan en arquitectura, pero ya a niveles más avanzados. Pero este tipo de materias que eran de tronco común con las demás áreas creativas, por decirlo así, la dábamos profesores de animación, profesores de diseño de información y de interiores, por decirlo así. Entonces, para, pues también que pudieran voltear a ver, sí al usuario, pero también lo que puede lograr con los otros para el usuario, ¿no? Entonces, yo creo que puede partir de ese punto. Está bien, pero ahí dijiste algo que también de alguna manera atravesó Thais en su exposición en relación a la música como una arte o una actividad que nos atraviesa desde muy pequeños y pequeñas, o también lo que estuvo hablando Miguel en relación a las plataformas específicas para las crianzas, ¿no? Que en realidad yo doy historia del diseño, me especializo en dar historia del diseño, pero el trabajo, el proyecto integrador transversal durante todo el cuatrimestre parte de los saberes previos de los estudiantes, ¿sí? Esos saberes previos que vos acabás de alguna manera de describir al pasar, que es esta idea de qué es lo que ellos traen, cuáles son sus intereses, sus gustos, sus conocimientos, que en realidad son conocimientos individuales, pero a la vez son colectivos, porque digo, las vestimentas, los gustos musicales, el interpretar un instrumento o utilizar una herramienta, son, como decía Claudia, en realidad son saberes universales. Y entonces, si uno parte de ese saber individual, pero a la vez universal, quizás lo que hay que hacer es el proceso de concientizar que eso que es individual y tan propio y de cada una y uno de esos estudiantes que llegan a nuestras materias, eso se puede proyectar y catapultar a algo colectivo, hacerlos entender que eso que a ellos les gusta como individual, en realidad forma parte, y ellos lo saben además, porque ellos están en las redes, están conviviendo física o virtualmente mucho más que nosotros, con mucha más gente a veces, ¿sí? Pero lo veo yo con mi hijo, por ejemplo, y es algo que creo que vale la pena resaltar o poner el foco más ahí, ¿no? Como, digo, esta idea que también lo mencionaron ustedes también, ¿no? ¿Cuánto hay por aprender de nuestros estudiantes permanentemente? Y eso que ellos traen debería ser como quizás nuestro primer insumo para observar qué es lo que está pasando con las nuevas generaciones, que en definitiva son los que van a diseñar el futuro y los que van a diseñar en 20 años cuando nosotros estemos o retirados bueno, o haciendo otras actividades. Hay gente muy joven acá, perdón, ¿eh? Pero digo, se entiende el concepto, ¿no? Les digo lo que quiero decir. No sé quién quiere tomar la palabra en torno a esto. Bueno, yo para terminar la idea un poco de lo que dices, sí, claro, o sea, al final de cuentas trabajamos o sea, trabajamos productos culturales y para poder generar este tipo de productos hay que pues tener este baraje, ¿no? El problema es cuando el diseñador como que hace a partir de lo que él cree que es correcto, ¿no? Las cosas sin voltear al otro, analizar las necesidades y todo esto, ¿no? Sí, todo esto que ellos traen son herramientas, pero lo malo es cuando el diseñador somete bajo su ego, su juicio personal, No, está bien. los productos. Sí, Eso ese era fue como mi punto. Sí, no. no, está clarísimo. No, nadie está hablando de ego diseño acá, desde Sí, ya. no. Qué lindo concepto para trabajar, de hecho, no sé si existe ya, pero linda tesis, ¿no? Para una investigación ego-diseño. Bueno, Jesús, ¿qué querías aportar? ¿Qué tal? Sí, yo quisiera retomar un poco algo que ya se estaba mencionando más bien con respecto a la apropiación o regionalización del diseño, pero también de los términos. Creo que es como una preocupación constante que hemos visto en diferentes foros a nivel Latinoamérica, quiero referirme. Un poco parecido a lo que mencionabas, ¿no? De los superhéroes gringos contra los locales, ¿no? O lo que mencionábamos también con el proyecto justamente de los idiomas, de la importancia de las lenguas originarias enfrente de la dominante, que es el inglés, ¿no? Creo que algo similar pasa
con estos como aportes aparentes, sobre todo de grupos como IDEO, ¿no? Hablando justamente del design thinking y derivados. Y fíjate que yo coincido contigo, yo tengo varios años con un conflicto con el diseño centrado en las personas, por ejemplo, porque justo así como mencionabas, ¿no? Siempre he pensado, pues si no se centra en eso, pues no Claro. podemos diseñar para una roca, ¿no? O para una nube. Y quiero retomar este concepto que estamos, creo que también manejando en general, que es este concepto de la otredad, ¿no? No solo como el usuario, sino todas las características que vienen en torno a ello. Sí. Es decir, el estado socioeconómico, civil, las costumbres, los colores, los sabores. Y creo que podría ser un buen pie para no quitar lo que, insisto, IDEO ha publicado, que vamos a hablar también la parte positiva de ello, es que le va dando nombre, ¿no? Le va dando forma, Exacto. y eso es bueno, pero creo que podemos tomar como ese pie, como pie esto para llevarlo más adelante, ¿no? Este concepto de diseño para el otro me parece fantástico, porque en efecto siempre nos vamos a estar enfrentando a esto, que el objeto o el producto eh, pues va a estar existiendo en un contexto distinto al que tenemos en nuestra mente o en nuestra propia costumbre. Entonces creo que es muy importante eso, y sobre todo me da mucho gusto que podamos como coincidir en ello, los acá presentes, porque es una preocupación real, ¿no? Y a los únicos a los que les va a corresponder plantearla o resolverla, pues es justamente a nosotros, ¿no? Sí, a nosotros con nuestros estudiantes, que claramente cada una y uno de nosotros hoy aquí presentes, tenemos esa trinchera que es el aula como espacio para poder, digamos, hacer llegar todo esto a quienes nos van a suceder, básicamente, ¿no? Que en definitiva, por lo menos desde mi lugar político como docente, es esa mi intención, ¿no? Como pensar siempre en los sucedores, en quienes nos van a suceder, no como colegas o como estudiantes o profesionales, sino como seres humanos, básicamente, ante todo, que es esto que acabas de decir vos, la otredad, ¿no? El otro ante todo, porque claramente lo que nos ha llevado muchas cosas en las últimas décadas es ese olvidarnos, como si fuera que no vivimos en sociedades, ¿no? Como si fuera que vivimos en nuestras cavernas, que claramente más allá de toda la situación que ha devenido en estos últimos 2 años de pandemia, yo salgo hoy por hoy, que en la ciudad de Buenos Aires ya se ha liberado bastante todo, y yo no les puedo explicar lo que son las salas de cine, de teatro, de recitales, todo colmado, todo agotado, todas las entradas agotadas, porque la gente tiene una necesidad no solo de salir, sino de sentirse con el otro. Eso, ¿no? Y eso es el diseño, es el estar con el otro, porque ese es el punto de encuentro para diseñar bien. Después tenemos todas las herramientas, todas las metodologías, todos los recursos tecnológicos desde ya, y cada país y cada región tiene sus limitaciones desde ya también, pero ese punto me parece que es la clave para mí por lo menos, ¿no? Bueno, ya tenemos que terminar porque tenemos otra sesión después. Yo les agradezco enormemente todo lo que han brindado hoy, todo lo que nos han compartido, todo lo que me dejan a mí, que acá han anotado cosas, las bibliografías que han compartido también en el chat y los links. Y bueno, espero que sigan adelante con todos sus proyectos, que realmente les deseo lo mejor con todo eso. Y bueno, Raúl, Mara, digo, hay que abrir, ¿no? Hay que ver cómo se pueden armar convenios macro más amplios como para que esas acciones... Sí, sí, Mara. Perdón, Alejo. ¿Podemos dirigirnos en este caso, por ejemplo, contigo o alguna dirección en específico? Yo les dejo mi correo acá como para hacer un primer contacto y después vemos cómo podemos seguir, pero sí, Muy amable, gracias. ya les dejo y ya con esto cerramos.
Hago la salvedad de que soy Alejo, no Alejandro. Ahí lo puse, porque suelen confundir eso. Bueno, ahí está, ahí les dejé mi correo. Bueno, entonces les agradezco enormemente, les mando un cariño muy, muy grande, y bueno, veremos el año que viene si nos vemos por estos mismos medios, o quizás híbrido, o un poco y un poco, vaya a saber. Que tengan muy buena fin de jornada, que esté muy bien, gracias. Gracias, un beso a todos. Bonito Buen día para todos, muchas gracias. Gracias a Adiós. todos. Todos muy amables. Gracias, Luis, por todo el apoyo. Gracias, Alejo. Gracias a todos.